Buenas noches, chicos. Buenas noches, profe. Buenas noches. Ahí estoy admitiendo los compañeros, ¿verdad? Entonces voy a dar ahí unos minutitos para, por si alguien más se va a conectar, entonces para iniciar. Bueno, yo creo que ahora sí ya se conectaron pues la mayoría, ¿verdad? Si alguien pues todavía falta conectarse, pues ahí se puede ir sumando. Buenas noches, profe. Buenas noches. Entonces dice que tenemos 10 participantes. Creo que más o menos es la cantidad de esta clase, ¿verdad? Ok. Bueno, chicos, la semana pasada habíamos hecho un resumen de lo que era español básico, ¿verdad? Desde vocales, sílabas directas, sílabas inversas, sílabas trabadas, que era un dictongo, que era un hiato, la clasificación de palabras de acuerdo al número de sílabas, la clasificación de palabras de acuerdo a su acento, ¿verdad? Que era el acento prosódico, que era el acento ortográfico, ¿verdad? Un repaso previo, ¿verdad? Para recordar, tomando en cuenta, ¿verdad? Que muchos compañeros o algunos compañeros, pues ya tenían tiempito de no estudiar, ¿verdad? Y decidieron en esta ocasión darse como esa oportunidad. Entonces es importante retomar conceptos muy básicos, ¿verdad? Que no van a servir, no es que alguien va a decir, ¿para qué eso si no me va a salir en el examen? Sino es porque
es parte de nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Y es importante que si ustedes en algún momento van a ser profesionales, pues que esos conceptos básicos, ustedes llegan a la universidad y, y los tengan presentes, ¿verdad? Como es el asunto de la ortografía. Cuando iniciamos en lo que es la universidad, los profesores piden muchos trabajos escritos y ellos califican, por supuesto, la ortografía, ¿verdad? Como parte esencial de cualquier profesional, ¿verdad? Entonces, no estamos perdiendo como el tiempo, sino al contrario, ¿verdad? Estamos ganando. Y tenemos suficiente tiempo para toda la materia, entonces era importante eso, ¿verdad? Refrescar un poquito sus conocimientos. Para la clase de hoy, yo se los envié hace un ratito, ¿verdad? Durante la tarde voy a compartirles el documento. El documento es, ya la semana pasada les había compartido uno, ¿verdad? Un PDF. Esta semana se los volví a reenviar y les envié otro, ¿verdad? Con la parte del párrafo, ¿verdad? Ok. Entonces dice, vamos a darle lectura. No sé si alguno ya pudo revisar el documento o lo pudo imprimir o al menos revisarlo. Dice cómo está conformado un párrafo. Nosotros sabemos que cualquier texto va a ir conformado por varios párrafos, ¿verdad? Cada párrafo tiene su función, cada párrafo tiene su sitio a donde ir de acuerdo al texto, ¿verdad? Recordemos que una oración es aquella que inicia con mayúscula, con sentido, ¿verdad? Con un sentido lógico y termina con punto y aparte o punto y final, ¿verdad? Un grupo de oraciones, un grupo de oraciones conforman un párrafo, ¿verdad? Ok, entonces vamos a darle lectura aquí a este pequeño documento. Dice, el párrafo es un conjunto de frases u oraciones que expresan un aspecto determinado de un tema. Las ideas están relacionadas entre sí, tratando de un mismo asunto, ¿verdad? No podemos tener un párrafo donde una oración nos hable de perros y en la otra oración nos hable de comida y la otra oración nos hable de política, no, ¿verdad? Siempre todo un párrafo es una única idea, ¿verdad? Y es un tema en común. Dice, al comenzar a escribir el párrafo se deja sangría, ¿verdad? Muy importante. Al interior del mismo se usan los signos de puntuación como coma, punto y seguido, punto y coma, signos de entonación, admiración e interrogación, ¿verdad? Al terminar de escribir el párrafo se escribe punto y aparte. Muy importante, ¿verdad? No podemos saltarnos como esas normas de ortografía, ¿verdad? Terminar siempre el párrafo con punto y aparte. El párrafo se compone de dos partes. La idea principal, ¿verdad? La idea principal es muy importante que no necesariamente va al inicio, ¿verdad? Sí, en muchos casos va al inicio, pero no necesariamente siempre va a ir ahí, sino puede ir en cualquier parte del párrafo, ¿verdad? Dice que llamada también la frase tópica, pero
La vamos a llamar la frase, perdón, la idea principal, que es la que nos indica de qué trata el párrafo, ¿verdad? Lo que encierra la idea, como bien lo dice, la idea principal, el tema central, ¿verdad? Y las ideas secundarias vienen a ampliar, aclarar, a ejemplificar esa idea principal, ¿verdad? Para hacer un poco más extensa ese tema. Dice, la idea principal puede, al igual que el sujeto, encontrarse en cualquier parte del párrafo, como ya les había mencionado. E incluso no aparecer. Muy importante en el caso de ustedes esta parte, porque a ustedes les va a aparecer o viene un tema que se llama inferir, ¿verdad? Entonces aquí, esto nos lo está adelantando, ¿verdad? Nos está adelantando un poquito ese tema, ¿verdad? De inferir. Muchas veces la idea principal no viene plasmada o escrita, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que inferir qué quiso decir ese autor, ¿verdad? Regáleme un segundito. Pero no del de Barraneda, de esta zona, no, hasta la zona de las Fuentes, allá por Naranjo. Y es que vamos a conocer en el Así me llamo de hoy a uno de los personajes más longevos de la comunidad. Ok, chicos, disculpen. Entonces, nosotros en muchas ocasiones nos toca interpretar la idea principal, ¿verdad? De acuerdo a lo que nos está diciendo, ¿verdad? Entonces eso se llama inferir. Eso lo vamos a emplear un poquito más adelante durante el curso, ¿verdad? Que es un tema que les va a venir, que fijo van a venir como 2 preguntas, ¿verdad? Y ya lo vamos a ver, ¿verdad? Pero esto es importante y lo dejamos aquí como pendiente, ¿verdad? Que no siempre viene, se encuentran, para ver, ¿qué dice aquí? Dice cuando aparece escrita se llama explícita y cuando no está se llama implícita, en cuyo caso yo debo deducirla y escribirla con mis propias palabras, ¿verdad? Entonces, esta partecita vamos a dejarla ahí, ¿verdad? Porque después vamos a profundizar cuando lleguemos a ese tema, ¿verdad? Que es inferencia, ¿verdad? Ok. Vamos a ver las funciones del párrafo. Dice, dentro del texto los párrafos cumplen diferentes funciones. Un escrito principal se compone de el párrafo introductorio, ¿verdad? Que suele exponer motivos objetivos que impulsan al autor a escribir sobre el tema. En él se presentan los temas que se van a desarrollar, ¿verdad? Esa sería la parte introductoria donde hacemos un breve resumen de lo que va a hablar el texto. El párrafo de desarrollo, que es donde ya se hace, se amplía, ¿verdad? Las ideas. Dice, es decir, aquellos que contienen una idea central, la cual despliega mediante diversas ideas secundarias, cuyo objetivo es la amplificación, ejemplificación, contraste, entre otros. Párrafos de enlace, ¿verdad? Dice que se relacionan entre sí los diferentes párrafos de un escrito para obtener más coherencia. Generalmente van entre la introducción y el desarrollo, y entre el desarrollo y la conclusión, ¿verdad? Son párrafos como que nos sirve para ampliar un poquito más, para que aquel texto no sea tan así diminuto, ¿verdad? Sino que tengamos bastante léxico, bastantes ideas relacionadas para ampliar, como les decía. Y el párrafo de conclusión, que sería como un breve resumen de todo lo que aconteció y, como bien lo dice, haciendo una conclusión de lo que estamos hablando o escribiendo, ¿verdad? Y se cierra. Ok. Chicos, yo les estoy dando toda una explicación de lo que es el párrafo, ¿verdad? Para que les quede bien amplio, les quede bien bonito. En algún momento ustedes sepan, ¿verdad? Que existe un párrafo introductorio, que existe un párrafo de desarrollo, existe un párrafo de conclusión. Inclusive existen palabras que hacen enlaces.
que hacen enlaces para que tenga una concordancia. Para que tengan una concordancia, un párrafo con el otro, ¿verdad? Y no nos quede como las ideas cortadas, inclusive si en bachillerato y en noveno, ¿verdad? Se les da una lista de palabras que enlazan un párrafo del otro, como por ejemplo también, por tanto, asimismo, ¿verdad? Que entonces que nos dan continuidad al siguiente párrafo, ¿verdad? No nos dejan así como guindando. Ok, entonces les decía que para que ustedes tengan como las ideas bien claras de qué es un párrafo. Más adelantito de la clase vamos a ver cómo lo preguntan en los exámenes del ministerio, ¿verdad? Entonces yo por ahí, no sé, creo que se los pasé un examen anterior, ¿verdad? Y nos vamos a ir exactamente donde viene la parte donde se pregunta acerca del párrafo para que ustedes vean cómo se pregunta, pero ustedes tienen el tema ampliamente, ¿verdad? Muy bien. Dice que este es el, más que todo, a donde queríamos llegar, ¿verdad? El punto que el ministerio a ustedes les va a preguntar en ese examen. Existen diferentes tipos de párrafos descriptivos en el que se describe siguiendo el criterio lógico, un objeto, una persona, un acontecimiento. Ok, por ejemplo, en el caso, aquí veo el nombre de Carla. Carla, ¿cómo hace usted una descripción? Descríbame, no sé, lo que quieras. Descríbame algo en este momento. Me puedes describir cómo te sientes, me puedes describir tu casa, me puedes describir tu hijo, qué sé yo, lo que usted quiera. Ok, Carla, ¿puedes hacer la descripción? Ah, bueno, es que es usted la que me está escribiendo. Ok, perfecto. Entonces tal vez otro compañero, tal vez María, alguien que esté en la casa, ¿verdad? Que pueda hacerlo, María Leiva. Tranqui, Carla. Vamos a ver. Sí, María Leiva. Vamos a ver, o si no, tal vez Andrea, que me pueda describir algo. Profe, le voy a escribir mi casa. Ajá. Mi casa tiene 3 cuartos, un baño, una cocina, sala, comedor. Es de color rosada, tiene un muro morado con portones negros. Tiene 4 ventanas. ¿Qué más le puedo decir, profe? El color de las paredes de la sala son color blancas. La cocina es color verde. El cuarto de mis hijas es color rosado. El cuarto de mis 2 hijos es color azul. ¿Qué más le puedo explicar, profe? ¿Sería? Excelente. Entonces vemos cómo Andrea nos hizo una descripción de su casa, ¿verdad? Ella describió cómo era
la parte física, ¿verdad? Que tenía 3/4, bueno, no me acuerdo bien. El color de las paredes, que tenía sala, comedor, ¿verdad? Algo así dijiste. Todo eso. Si yo, bueno, no podemos describirnos entre las personas porque prácticamente no nos conocemos, ¿verdad? Pero yo puedo decir, voy a inventar, ¿verdad? Bueno, no sé, vamos a ver, voy a citar algunos, a Kimberly. Kimberly, no la conozco, ¿verdad? Estoy inventando. Es alta, es morena, es bonita, es delgada. La parte física, ¿verdad? Es de ojos cafés, tiene un camanance, no sé, ¿verdad? Pero también puedo describir sus sentimientos, su forma de ser. Es una persona súper simpática, muy amigable, le gusta compartir, ¿ves? Entonces ya ahí estoy describiendo un poquito más porque conozco a Kimberly como es su persona, ¿verdad? Entonces vean que estoy resaltando características en esa descripción, ¿verdad? Entonces, como bien lo dice aquí es que el texto o el párrafo descriptivo es en el que se describe siguiendo el criterio lógico, un objeto, una persona o un acontecimiento. También puedo describir algo que pasó hoy, ¿verdad? O puedo escribir, no sé, un accidente. Cómo me sentí triste, me sentí asustada, etcétera, ¿verdad? En el párrafo expositivo dice presenta de manera ordenada una determinada información, ¿verdad? Es el que nos brinda aquella información que necesitamos saber, ¿verdad? No describe tanto, no narra tanto, sino es algo que inclusive estamos aprendiendo de ese texto, ¿verdad? O de ese párrafo. El narrativo, dice, se presenta hechos o acciones ocurridos de una manera ordenada. Vemos más adelante, cuando nosotros vayamos a ver los géneros literarios, existe el género literario narración, ¿verdad? Dentro de la narración, o una de las características de la narración, está el cuento y está la novela, ¿verdad? Vemos que hay un cuento, una novela narrado, ¿verdad? Donde ¿cómo se dice? Se me fue. Donde un personaje narra todo un acontecimiento, inclusive, ¿verdad? O también puede ser una persona, cualquier tipo de persona que quiera narrarme algo. Por ejemplo, vamos a ver Susana. Susana, en este momento te voy a pedir que me narres algo que ocurrió, que lo puedas contar, ¿verdad? O inclusive que puedas inventar, no sé, algo inventado como para no meternos ahí como en algo que tal vez no quieras contar, no sé, ¿verdad? ¿Lo puedes hacer, Susana? Ajá, Susana. Ok, Susana no puede, vamos a ver otra persona. Arlene. Arlene, ¿puede narrarnos algo o inventarnos algo? Arlene no. Ok. Vamos a ver. Joel. Vamos a ver si Joel puede. Si no, no importa, lo pasamos. Por ejemplo, yo puedo hacer una narración, no sé, de un acontecimiento que pasó, que me pasó a mí o no sé, o le pasó a alguna persona, ¿verdad? ¿Me escucha? Sí, claro.
de profe, y que un ejemplo, hoy fui a entrenar, sí, inventándolo, y me topé un amigo de hace muchos años que no veía, que era de la escuela, y me senté con él a hablar de cosas que hemos vivido y todo. Y en ese momento y el día se puso muy lindo y estuvimos hablando de muchas cosas también y compartiendo también. Ahí nos tomamos una foto y, y eso sería probar algo así. Excelente, muy bien, ¿verdad? Ahí narraste, ¿verdad? Una situación que te pasó. Y en el caso del diálogo dice donde a través de un diálogo directo o indirecto se nos transmite algún tipo de información, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ver quién me puede responder, alguien que no haya. Brian, no sé si Brian estará en la casa. Por ejemplo, Brian, yo te voy a decir, ¿en qué trabajas? No sé si me puedes responder. Hola, profe, claro. Uh-huh. Yo trabajo en una empresa que se llama Etiquetas Impresas, Ok, ¿dónde vives? en San Lorenzo de Flores, Heredia. Ok, ahora pregúntame algo. ¿Cómo está tu día? Muy bien, ajetreado, pero muy bien. Ok, perfecto. Profe, consulta, ¿de dónde sos? ¿Perdón? ¿De dónde sos? Ah, yo vivo en Cervantes. Ok, Brian. Entonces, aquí nosotros entablamos un diálogo. Yo le preguntaba a Brian, él me respondía y luego lo intercambiamos, ¿verdad? Brian me preguntó y yo le respondí. Entonces, ahí organizamos un diálogo, ¿verdad? Entonces, precisamente ahí es a la forma, cuando vamos a hacerlo de forma escrita, se introduce por un guión, ¿verdad? Ahora vamos a ver, creo que hasta aquí queda este documento, ok. Voy a cerrar este y voy a abrir el PDF que yo les envié. Ok. Vamos a esperar, a veces los PDFs tardan un poquito más en abrirse. Vamos a ver, chicos, ¿cómo les va quedando este tema? Claro, profe. Bien, ok. Son temas facilitos, no son tan complejos, ¿verdad? Ok. Entonces aquí está el segundo documento. Vamos a irnos. Aquí vienen algunos ejemplos de forma escrita, ¿verdad? De lo que es cada párrafo, ¿verdad? Ya nosotros vimos que era un párrafo, cómo se conformaba, gráficamente, ¿verdad? Que lleva punto y coma. Dice, el párrafo es un conjunto de frases relacionadas que se desarrollan un único tema. Ya eso lo vimos. Es una unidad intermedia superior a la oración e inferior a un texto, ¿verdad? Recordemos que un párrafo es muy importante, ¿verdad? Pueden conformarlo de 4 a 5 líneas, ¿verdad? No es toda una página, no puede ser toda una página, sino es algo más pequeñito, ¿verdad? Un texto puede conformar 3, 4 párrafos, eso sí, o más, ¿verdad? Dice que partes puede distinguir un párrafo, la oración principal, ya esa la vimos, ¿verdad? Es la más importante, introduce el tema o la idea central. Las oraciones secundarias también las vimos, ¿verdad? O de apoyo, desarrollan, precisan, explican la ejemplificación. La idea principal se relaciona mediante marcadores textuales. La oración de conclusión es generalmente una recapitulación, un resumen en el que se reitera algún dato relevante, ¿verdad? Es donde vamos cerrando. Entonces vean que aquí
Vamos a dar un ejemplo de cada párrafo. Dice, el diálogo, ¿verdad, chicos? Es una conversación como la que hicimos Brian y yo, o un intercambio de palabras entre dos o más personajes, ¿verdad? Pueden ser inclusive 3 o más. Los elementos fundamentales del diálogo son los interlocutores y el mensaje. Cuando los personajes hablan por sí mismos, el diálogo es puro directo, ¿verdad? Es importante eso. Más adelante también hay un tema donde nos dice cuándo es directo o cuándo es indirecto, ¿verdad? En este se debe colocar el nombre del personaje, 2 puntos, la del diálogo y luego lo que dice. Entonces vamos a ver el ejemplo. Perdón, más adelante hay un tema que dice estilo directo y estilo indirecto. En un diálogo siempre el estilo va a ser directo, ¿verdad? ¿Por qué directo? Porque habla el mismo personaje, ¿verdad? Es el mismo personaje el que hace el diálogo, como hicimos ahora Brian y yo, ¿verdad? No hay nadie que esté narrando lo que nosotros estamos haciendo, sino fuimos nosotros mismos, ¿verdad? Por eso es directo. Más adelante, conforme avancen las clases, vamos a ver ese tema que también es muy fácil, ¿verdad? Dice, vean aquí donde hay un párrafo de ejemplo. Dice, 2 caballeros que se movían muy deprisa en el interior de un hipermercado. Con sus carritos de compras se chocan. Uno le dice al otro, perdóneme usted, es que busco a mi señora. Qué coincidencia, yo también, ya estoy desesperado. Bueno, tal vez pueda ayudar. ¿Cómo es su señora? Es alta, de pelo castaño, claro, piernas bien torneadas, pechos firmes, en fin, muy bonita. ¿Y la suya? Olvídese de la mía, vamos a buscar la suya, ¿verdad? Entonces ven que ahí hay un diálogo, ¿verdad? Se introducía por el guión que está acá, ¿verdad? Eso es lo que nos dice, eso es lo que hace en la forma escrita el pase, ¿verdad? Para introducir el personaje y que pueda hablar. Vamos a ver aquí lo que dice. Dice, cuando el narrador interviene en el diálogo, se encarga de relatar la conversación y realiza comentarios. Se dice que el diálogo es indirecto, ¿verdad? ¿Por qué indirecto? Porque hay un narrador, ¿verdad? Es el narrador el que está haciendo el diálogo, ¿verdad? Entonces, él está narrando o él está comentando la conversación, ¿verdad? Entonces el estilo es indirecto. Cuando son los mismos personajes, como en este caso arriba, el estilo sería directo, pero como les decía eso, luego lo vamos a profundizar un poquito más. Dentro de una narración puede aparecer un diálogo intercalado. Para poder saber cuál es el personaje que habla, se coloca delante de la frase un símbolo llamado raya o guión, como vemos arriba. Un ejemplo de ello es la historieta, donde los personajes que hablan se identifican a través de globos que los señalan. Ustedes han visto en los periódicos o en revistas, inclusive cómicas, que vienen como globitos, como nubecitas salidas del personaje, de la cabecita, ¿verdad? Como lo que están hablando, lo que están pensando. Entonces también ahí hay un diálogo, ¿verdad? Ok. Vamos a ver la descripción. Dice, una descripción es un texto en el cual se relatan características de un lugar, un objeto, una planta, etcétera. Como lo hicimos la compañera, ¿verdad? Que ella nos describió su casa. Dice, para realizar una buena descripción, en el primer lugar se debe observar detenidamente lo que se va a describir. Se deben mostrar variadas y bastantes de sus características. Como lo hizo, se me olvidó el nombre, no me acuerdo quién fue la que me describió, o lo hice yo con la compañera Kimberly, que a pesar de no conocerla, traté de imaginarla y describirla y destacar las más importantes, ordenándolas de la forma más conveniente. Por ello, de la gran cantidad de recursos que pueden utilizarse, predominan principalmente las imágenes sensoriales. Sensoriales quiere decir que yo las puedo ver, ¿verdad? Con mis sentidos o tocarlas.
Ejemplo, vamos a ver, esto es un párrafo que ejemplifica el párrafo descriptivo. Dice, mi criado tiene una mesa, mi criado tiene de mesa lo cuadrado y el estar en talla al alcance de la mano. Por tanto, es un mueble cómodo. Su color es el que indica la ausencia completa de aquello con que se piensa. Es decir, que es bueno. Las manos se confundirían con los pies si no fuera por los zapatos, porque anda casualmente sobre los últimos a imitación de la mayor parte de los hombres. Tiene orejas que están a uno y otro lado de la cabeza, como los floreros en una consola de adorno, o como los balcones figurados por donde no entra ni sale nada. También tiene 2 ojos en la cara. Él cree ver con ellos. Qué asco se lleva. ¿Ok? Entonces vemos ahí un ejemplo de la descripción, ¿verdad? Ahí resaltaba características y también estaba describiendo. Ok, dice, en las narraciones suelen aparecer descripciones para ubicar el lugar donde transcurre el relato o cómo son físicamente los personajes y qué costumbres y rasgos de su carácter presentan. Para hacer estas descripciones, el autor recurre al uso de adjetivos, imágenes sensoriales o de comparaciones, ¿verdad? Uso de adjetivo, más adelante también vamos a ver qué es un adjetivo, ¿verdad? Un adjetivo es lo que describe un objeto, ¿verdad? Por ejemplo, el bus sería el objeto, entonces yo voy a escribirlo, el bus es cómodo, tiene muchos asientos, los asientos son confortables, entonces estoy describiendo, estoy usando adjetivos. Ok. Y por último, aquí también está el párrafo de la narración. Dice, es un relato en el que intervienen diferentes elementos, personajes que realizan acciones en un espacio y tiempos determinados. Estas acciones se basan en el conflicto o situación inicial que las genera. Estas historias son contadas por un narrador, ¿verdad? Cuando los personajes se trasladan y los hechos narrados suceden en el transcurso del tiempo. Deben seguir un orden y estar organizados en secuencia, dando lugar a los diferentes momentos de la narración. Y vemos aquí también un ejemplo de un párrafo narrativo, ¿verdad? Dice, érase unos duendecillos que vivían en un lindo bosque. Su casita pudo haber sido un primor si se hubieran ocupado de limpiarlo. Pero como eran tan holgazanes, la sociedad la hacía inhabitable. Un día se les apareció la reina de las hadas y les dijo, voy a mandaros a la bruja gruñona para que cuide de vuestra casa. Desde luego no os resultará simpática. Y llegó la bruja gruñona montada en su escoba. Llevaba 6 pares de gafas para ver mejor las motas de polvo y empezó a escobazos con todos. Los gentecillos, aburridos de tener que limpiar, fueron a ver a un mago amigo para que les transformase los pájaros en pájaros. Y así, batiendo sus alas, se fueron muy lejos. En lo sucesivo pasaron hambre y frío, a merced de los elementos y sin casa donde cobijarse de por